Bueno, el dólar nuevamente alcanzó cifras históricas y comienza a aparecer en el horizonte un fantasma, el fantasma del dólar a Luca, el dólar a 1.000 pesos. Llegó por sobre los 900 pesos, llegó incluso en algún minuto a los 909 pesos No, durante la increíble. jornada de Parece ayer. euro. Parece euro, exactamente. Estamos con Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTB Latam. ¿Cómo está, Benjamín? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ¿cuáles son los factores, Benjamín, que explican esta alza que la verdad que se ha dado por ya de manera continua durante un buen tiempo, pero sobre todo en los últimos días, una alza importantísima durante junio, un alza muy importante en lo que va del año, cifras absolutamente históricas? ¿Qué es lo que lo explica? Bueno, hay múltiples factores que nos llevan al dólar sobre los 900 pesos. La verdad es que efectivamente estamos en sucesos bien especiales, pero puntualmente los últimos dos factores que se han más sopesado para superar la barrera de los máximos históricos ha sido principalmente las caídas que hemos tenido del cobre. Recordemos que cada vez que cae el cobre suele subir el dólar. En las últimas 15 jornadas ha caído alrededor del 15%, lo que es bastante, y también una Fed más agresiva. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es como una especie de banco central, ha sido más agresiva, lo que ha apreciado el dólar de forma internacional, y eso también ha presionado a que el dólar suba con fuerza. Benjamín, con esta alza histórica, ¿qué productos de uso diario deberían incrementar aún más su valor? Por ejemplo, combustibles, algunos alimentos, ¿dónde se proyectan las mayores alzas críticas? Bueno, efectivamente, cuando tenemos alza en el dólar, no son buenas noticias para el bolsillo. Más del 60% de la canasta básica está indexada al dólar, lo que significa que nuestra canasta básica va a ser más costosa. Por tanto, se esperan alzas en el IPC con este tipo de precios, y la mayor parte de los bienes importados, por supuesto, van a tener un golpe que se termina viendo, ojo, con un plazo o con un rezago de 2 o 3 meses tranquilamente. Eso va a ir dependiendo un poco del tipo de producto. Pero hay una gran cantidad de productos que se ven influenciados por esto. También recordemos que el petróleo cotiza en dólares, por tanto vamos a necesitar desembolsar más pesos chilenos para recibir exactamente los mismos productos, o en este caso la misma cantidad de barriles de petróleo. Por tanto, eso impacta a los combustibles, y sabemos lo delicado que es para la economía tener combustibles tan altos. Por ende, la verdad es que es bastante transversal el efecto, y se esperan golpes importantes en este sentido si no se vuelve a la especie de normalidad o un dólar un poquito más bajo. ¿Qué pasa en ese sentido a mediano y largo plazo, pero sobre todo a mediano plazo, con la inflación? Ya hemos tenido, ¿no es cierto?, una inflación muy importante. Hoy día la UEF llega a los 33.000 pesos. Es decir, ha tenido, producto obviamente de la inflación, también una alza muy significativa durante el último tiempo. ¿Qué se puede proyectar hacia adelante en ese sentido? ¿De qué manera se dificulta el objetivo del Banco Central de ir de alguna forma aterrizando hacia una inflación más manejable, cercana al 3%, que es lo que tiene como meta, una meta que está cada vez más lejos? Claro, en perspectiva de la inflación, el Banco Central ha tomado la postura que quiere acercarse al 3% en el 2024. Para el 2023 planea estar cercano al 5%. Sin duda, con este nuevo escenario y con las complicaciones que se han dado, va a ser cada vez más difícil. Nosotros no vemos posible que el próximo año estemos en el 5%. Para este año es sumamente probable que tengamos 2 dígitos de inflación. Por tanto, eso ya se sabía, el Banco Central ya lo había anticipado. De hecho, esperamos que este trimestre sea uno de los más altos en cuanto a inflación, ya el tercer trimestre. Así que la verdad que la situación se pone aún más compleja, y habíamos tenido buenas noticias recientemente porque el petróleo había tenido algunas caídas, seguía en niveles bastante altos, pero había tenido algunas correcciones en cuanto a precio. Por tanto, eso podía significar que en las próximas semanas, los próximos meses, podíamos tener una pequeña caída en los combustibles, pero con esta alza del dólar la verdad que se va neutralizado el efecto. Por tanto, no son noticias positivas, y de seguro se le va a hacer aún más complejo al Banco Central tomar medidas necesarias y efectivas para controlar la inflación. Ahora este Benjamín obedece principalmente al escenario internacional, ¿verdad? Y en ese sentido uno se pregunta, claro, en qué partes de la población o de la vida diaria se ve más afectado? Quisiera preguntarle también por los fondos de pensiones en este contexto de crisis, no solo con el alza del dólar, sino las personas que tienen, por ejemplo, sus fondos en fondo A, B, más riesgosos. ¿Cómo podrían verse afectadas esas personas y en general los fondos de pensiones? Claro, efectivamente la inflación no es un buen escenario porque obliga a los bancos centrales a tomar medidas. Regularmente, cuando los bancos centrales toman medidas y tienen tasas de interés más altas, eso provoca un menor crecimiento económico. En el caso de Chile es especialmente negativo
porque el escenario internacional ha afectado, es parte de la causa, la inflación es un problema a nivel global, pero particularmente Chile también ha tenido un mal desempeño. Si nos comparamos con otros países latinoamericanos, la verdad es que nosotros tenemos una inflación más alta que muchos otros países que han manejado de mejor manera esto. En línea con eso y apuntando al tema de los fondos de pensiones, probablemente haya empresas o en realidad el mundo accionario pueda tener un peor desempeño. Se está hablando mucho de los temores de posible recesión, de ocurrir una recesión. Eso sin duda complicaría bastante nuestros fondos de pensiones. Recordemos que nuestros fondos de pensiones se basan en el mundo accionario, entre otras cosas, por supuesto. Entonces, cuando existen este tipo de problemas, quizás refugiarse en fondos como el tipo E, que son un poco más defensivos, no sería una mala idea planteárselo dependiendo de cómo se vaya desempeñando Benjamín, el escenario. ¿Sí? en ese sentido, ¿es mejor entonces la recomendación cambiarse a fondos más conservadores? Claro, eso va a depender siempre y cuando tengamos un avance en el tema de la recesión. Actualmente es netamente especulativo la recesión. No tenemos claridad de momento si eso se va a lograr o no, porque se están tomando algunas medidas que podrían frenar esta especie de recesión. Pero sí debemos estar muy atentos a esto. ¿Ya? Para el caso de Chile no es positivo porque el Banco Central ya ha anticipado que el próximo año no vamos a crecer. De hecho, probablemente tengamos algo que se llama recesión técnica, que significa que 2 trimestres al menos hay un PIB negativo, un crecimiento negativo, pero en el caso a nivel global se cree que igualmente va a haber un crecimiento, menor, pero va a haber un crecimiento. De ser así sería positivo, pero por supuesto va a ir dependiendo, porque por ejemplo se tienen bastantes dudas de qué es lo que va a pasar con China y sus contagios de coronavirus. Estamos, bueno, viendo imágenes, ¿no es cierto?, de gente en las calles y uno dice, bueno, las personas comunes y corrientes, los consumidores, ¿qué podemos frente a esto, frente a todo este panorama, qué podemos hacer en definitiva? Porque, claro, uno está a la espera, ¿no es cierto?, de reacciones desde el punto de vista de la política pública, pero también hay una economía doméstica que se ve fuertemente impactada. ¿Hay alguna recomendación para las personas en su propio manejo, digamos, de su dinero? Sí, desde nuestra empresa de XTB Inversiones, la recomendación que podemos hacer es tener mucho cuidado con el dinero que tenemos, dicho coloquialmente, bajo el colchón, o guardado en el banco, guardado en cualquier lugar. Si nosotros lo tenemos guardado, es una muy mala idea, porque en épocas donde hay alta inflación, nuestro dinero se devalúa. Significa que podemos comprar menos cosas con exactamente el mismo dinero. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra y protegernos de la inflación? Si tenemos ese dinero guardado, la recomendación es invertirlo en distintos tipos de instrumentos dependiendo de nuestro riesgo para cubrirnos de esa pérdida o ese devalúo de nuestro dinero. Por ejemplo, hay instrumentos muy defensivos como son depósitos a plazo, incluso existen depósitos a plazo en UEF, los que nos protegen un 100% de la inflación. Por lo tanto, eso mantendría nuestro valor del dinero, que es tremendamente importante, sobre todo cuando tenemos una inflación cercana a los 2 dígitos. Bueno, ya tenemos los 2 dígitos y probablemente este año cerremos sobre los 2 dígitos. Entonces, en épocas de alta inflación es sumamente necesario y sumamente importante ese dinero que tenemos guardado, intentar invertirlo en algún instrumento que nos pueda defender ante la inflación. A eso va a depender, por supuesto, de nuestro riesgo y tanto nos manejemos. Pero es muy importante tratar de asesorarnos para tomar una buena decisión en cuanto a eso. Si tomamos otro tipo de instrumentos, por supuesto, también va a ser bienvenido, pero la recomendación es no dejar el dinero estancado porque se va a devaluar muy rápido y de forma muy fuerte. Benjamín Castillo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, que estén muy bien.